Bien. Cuando pasen más o menos 10 minutos o algo así, si ustedes no me ven que hago un corte, me avisan porque yo me cuelgo y se me complica. Bien, entonces yo le decía, hay una forma de explicar esto, es muy interesante, es que hay una interpretación, digamos, ni siquiera original de ellos, pero yo la encontré en un libro muy, muy lindo que de leer, muy difícil también, pero es un libro que vale la pena leer, que se llama Dialéctica de Ilustración de Horkheimer y Adorno, Max Horkheimer y Theodor Adorno, que son dos marxistas frankfurtianos, digamos, serían marxistas, digamos, académicos de la década del 40, etcétera. Bueno, no voy a explicar lo que es la escuela de Frankfurt, pero representan esa escuela, la escuela de Frankfurt. Un libro muy interesante que se llama Dialéctica de Ilustración. En una parte, ellos lo que hacen es todo un trabajo como una... Hacen como una lectura, digamos, de que la ilustración no empezó, digamos, en la ilustración burguesa, digamos, no empezó en el siglo XVII o XVIII, sino o 16, sino que ellos lo que plantean es que la ilustración es un gesto que tiene que ver con el desarrollo de Occidente, ¿no? No lo dicen en estos términos, pero están hablando de Occidente. Y entonces ellos analizan la ilustración en la Iliada, en la Odisea, perdón, en la Odisea sobre todo. Y entonces utilizan, digamos, como ejemplo de la ilustración a la Odisea. Y entonces piensan, por ejemplo, piensan la relación entre signo y habla, la piensan en la propia Odisea. Entonces cuentan una anécdota que hay un momento en que Odiseo, que es el protagonista, el héroe de la Odisea, eh, ustedes saben que la Iliada es cuando se va hacia la guerra de Troya y pelean en la guerra de Troya, y la Odisea es la vuelta, digamos, de los ejércitos a los países, específicamente de Odiseo en particular. Entonces todas las peripecias de lo que le va pasando a Odiseo en la vuelta, ¿no? En el retorno. En ese contexto hay una anécdota, digamos, o parte del mito, digamos, de Homero, es que queda, bueno, Odiseo varado, entre comillas, varado o secuestrado, digamos, en la isla de Polifemo, digamos, ¿no? Y entonces en esa isla de Polifemo, que es una especie, digamos, de personaje mítico, una especie de ogro, digamos, de un solo ojo, un cíclope, si no recuerdo mal, me puedo equivocar porque lo leí hace mucho, eh, bueno, quedan ahí atrapados, digamos, ¿no? Quedan atrapados, enjaulados, y qué sé yo, entonces no saben cómo librarse de eso. Entonces la astucia de Odiseo, la astucia que Odiseo desarrolla, es confundir a Polifemo por medio de la modificación de su nombre. Entonces en algún momento hay un juego de palabras que tiene Odiseo con Polifemo, entonces cuando él le explica cómo se llama, le termina de decir de una manera donde la cual la pronunciación de Odiseo se acerca a la pronunciación de otra palabra griega que significa nadie. Entonces cuando ellos están escapando, se está escapando Odiseo junto con todos los marineros, sale Polifemo de su caverna, digamos, e intenta alertar a los otros cíclopes de la isla donde estaban de que se estaban escapando estos captivos, ¿no? Los cautivos, perdón. Entonces cuando le preguntan quién fue, que le preguntan, bueno, quién fue que se escapa o cómo lograron escaparse, quién logró escaparse, la respuesta de Polifemo es no fue nadie, ¿no? Fue nadie. Es decir, lo que logra hacer, plantean Horkheimer y Adorno, lo que logra hacer Odiseo es romper la identidad del nombre con quién porta el nombre. Y esto también es, fíjense, piensen en la mentira. La mentira como hecho discursivo. Nuestro lenguaje nos permite mentir, no solamente como hecho psicológico, es decir, ¿no? Del sentido de que la posibilidad de mentir, de inventar, de no hacer coincidir la realidad con el objeto, o sea, no hacer coincidir la palabra con el objeto. Esa ruptura es una ruptura del lenguaje
mítico o del lenguaje divino, en el cual la palabra coincide plenamente con el objeto. La posibilidad, de hecho, fíjense que en la Biblia, Babel ocupa el pecado. ¿Por qué? Porque rompe la palabra, la unidad de la palabra con el objeto. Entonces, eso, ¿qué viene a significar? Viene a significar el problema de la pregunta sobre la autonomía del lenguaje o la pregunta sobre la relación del lenguaje con la realidad. ¿Cuál es Por la nuestro... ¿Cuál es manipulación la... también. Sí. ¿Alguien quería preguntar algo o era un perro que ladraba nomás? No, Entonces, no, yo digo, sí. o la manipulación también. Bueno, lo que pasa es que la pregunta es si efectivamente el lenguaje se puede manipular. Porque la pregunta, o sea, ahí hay un problema, porque yo te diría, bueno, entonces vos suponés que hay un lenguaje no manipulado. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, hay un Sí, lenguaje no manipulado, hay un lenguaje puro. Bueno, eso es justamente lo que plantea la Biblia, que el Babel marca esa ruptura. O es lo que un poco trabaja también la Odisea. Es decir, cuando Polifemo, cuando Odiseo logra confundir por medio de una artimaña lingüística a su captor, lo que está haciendo es romper esa unidad de la palabra con la cosa. Entonces, eso ya es un giro lingüístico. ¿y esas respuestas están en la dialéctica de la ilustración del libro que leíste? No, ¿o no Eh, están las respuestas? la respuesta, no, no hay, la pregunta es una pregunta filosófica que no tiene una respuesta. Es decir, Sí, cuál es el rol, cuál es la relación del lenguaje con la realidad? Es una pregunta que recorre toda la filosofía occidental en diferentes amplitudes y hecha, formulada de diferentes maneras y especialmente la filosofía del siglo XX. La filosofía del siglo XX recupera ese problema, probablemente, digo yo, como historiador, eh, con sensibilidades sociales, de que está influenciada por el enorme peso de la tecnología de la información y la comunicación durante todo el siglo XX. O sea, hay un montón de elementos que podrían hacernos pensar acerca de por qué vuelve a tener una relevancia fundamental el problema de la comunicación en el siglo XX y el problema de la cultura, etcétera, por lo cual obliga en un punto a volver a replantearse el problema de la unidad. Es decir, lo que claramente no hay, o lo que claramente es difícil de defender, es que todo el lenguaje es un lenguaje digamos, que se puede, digamos, que la única forma del lenguaje existentes son formas de lenguaje que representan la realidad de manera directa y que en todo caso en la primera concepción, digamos, del positivismo de principio del siglo, lo que primaba era una concepción, eh, ¿cómo decirlo? Realista del lenguaje en el sentido ingenuo, o sea, el sentido de que el lenguaje representa la realidad de manera directa. Todas las filosofías que plantean que el lenguaje representa a la realidad de manera directa son filosofías fuertemente metafísicas, o sea, porque vos necesitas una garantía sí. puede ser Dios o lo que fuere, vos necesitas una garantía de que la unidad entre el lenguaje y el mundo. Cuando vos perdés esa garantía, no en el sentido de la creencia religiosa que uno puede tener íntima en Dios, sino la creencia, digamos, de que ese Dios garantiza la unidad del lenguaje con el mundo, cuando vos perdés esa garantía, tenés que pensar de manera renovada cuál es esa forma de construcción del lenguaje, cuál es la forma de esa relación. Y acá es cuando, y acá es cuando aparece, si se quiere, Gadamer, que dice, es decir, es mi mirada sobre el objeto, es mi mirada sobre el objeto la que constituye el objeto. No hay un objeto independiente de mi mirada. Tal vez Gadamer no lo dijo, pero saquemos Gadamer en el nombre. Pero yo digo, si mi mirada es la que constituye el objeto, o, dicho de otra manera, un poco más moderada, yo no puedo pensar el objeto sin pensar mi mirada, y yo no puedo pensar el objeto sin pensar la tradición que hay que yo pongo en juego cuando miro el objeto. Si yo no puedo romper eso, en realidad, ¿qué es mi mirada sobre el objeto? Eso es lo que plantea entonces Adorno, ¿no? Sí, Teodoro Adorno.
Adorno sobre la igual, después dialéctica se va para negativa. otros temas, pero lo que digo es, saquemos los autores. ¿Qué es mi Sí, mirada sobre el objeto? ¿Es mi mirada o es mi intervención discursiva sobre el objeto? Porque también fíjense que el concepto de mirada termina siendo pasivo. Termina siempre pasivizando al sujeto. Porque la idea que nosotros, o sea, siempre nosotros tenemos una concepción de la mirada como una concepción pasiva digamos, como acto de conocimiento. La observación, si yo digo la observación como un hecho puramente óptico, estoy construyendo la observación como observación científica, o la observación como observación epistemológica, como observación de conocimiento. Si yo reduzco la observación a ese hecho óptico, que es mirar, son los objetos que producen, digamos, imágenes. O en todo caso, la luz que se refleja en los objetos y esa luz cómo se refleja hacia adentro de mis pupilas y de mi órgano y en última instancia de mi cerebro. Pero si yo saco del medio la observación, y lo que estoy diciendo es que la observación es un proceso de construcción de conocimiento que yo produzco cuando pongo en juego la tradición al mirar ese objeto, estoy problematizando. Lo voy a poner de otra manera. Voy a poner otra anécdota. Mickey Vainilla. ¿Qué hace Mickey Vainilla cuando ve un negro? ¿Lo vieron a Mickey Vainilla, el personaje de Peter Capusotto? Perdón, no tengo noción. ¿Me están escuchando o no? sí. A ver. Hola, Sí, te escuchamos. Sí. no lo conozco. No lo conozco. No, 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 no. No puede ser O que sea, no lo vi conozcan alguna a vez, Mickey pero Vainilla. no como para caracterizarlo. ¿Lo han visto el sketch de Mickey Vainilla? Algo así. Sí, Bueno, Mickey Vainilla, ¿qué bastante. hace? Mickey Sí, Vainilla sí, es un cantante de sí. pop ultra prejuicioso que cuando ve un negro, yo por ahí lo dije dando por sentado y sonó feo, él utiliza la palabra negro de manera despectiva y racista claramente. Entonces dice, bueno, yo cuando veo un negro, cuando veo un pobre, ¿qué hago? Me cruzo de calle, me cruzo de vereda, porque tengo miedo de que me asalte. ¿Qué es lo que está haciendo Capusotto en ese acto irónico, cómico? Está confrontándonos con nuestros propios prejuicios. Lo que está diciendo es nuestra mirada sobre el otro, la que constituye a ese otro. Porque no está claro que lo vaya a robar. No espera que ese otro le robe, sino de que manera preventiva, con un prejuicio, es decir, de manera muy nazi, de hecho, búsquenlo al personaje de Peter Capusotto, Sí, tiene un de bigote. con un bigotito, digamos, ¿no? Parece un cantante de pop, digamos, con un pelo así medio largo, parecido al que tenían los babasónicos, pobre. Y agarraba y nada, tiene un bigotito así hitleriano acá. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando veo un pobre, cuando veo a alguien mal vestido, veo a alguien de un país limítrofe, así dice, ¿eh? Brutalmente. Obviamente está usando está usando el racismo. Después vamos a discutir esto más adelante cuando hablemos de Dominique Lacapra, podemos volver sobre este ejemplo. Pero él está usando un tropo irónico para confrontarnos con nuestros propios prejuicios. Para decir que es nuestra mirada sobre el otro lo que lo constituye como delincuente. Porque además se mete en ese fascismo que es un fascismo súper extendido. ¿No? Ese fascismo del que todos hemos tenido miedo en un barrio desconocido, en una hora no apropiada, etcétera, etcétera. Hemos sido fruto de esos prejuicios. Inclusive hay muchos chistes, por ejemplo, qué sé yo, en el humor norteamericano hay muchos chistes, digamos, de racista, digamos, racista irónico, donde los negros se ríen de su propio prejuicio sobre los barrios blancos, en el sentido de que todo blanco es una persona del Ku Klux Klan. Podríamos decir ese ejemplo también para romper con el problema racial. ¿Qué es lo que quiero decir? Es en ese prejuicio, diría Gadamer, que yo constituyo un objeto.
Ahora, ¿cómo opera el prejuicio? Opera discursivamente. ¿Por qué opera discursivamente? Porque es la tradición la que habla, la que estaría hablando. Entonces, si es la tradición la que está hablando, la tradición es una tradición literaria. Es en el sentido amplio o sea, es una tradición discursiva. Esperen que voy a hacer un alto para seguir grabando.